Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. ¿Se escucha bien? Buenas noches, doctor. Sí, Ya. Hemos estado viendo los mecanismos generales de eh, las enfermedades inmunitarias. Dentro de eso, la anterior clase hemos mencionado así brevemente una de las aplicaciones que no está en el libro, pero que ya hemos hecho bien mucho énfasis de que se tiene que aprender porque es una herramienta básica ahora como médicos para, por ejemplo, diagnosticar no solo enfermedades inmunitarias, sino enfermedades neoplásicas. Me refiero a las neoplasias malignas, o sea, los cánceres. Entonces, básicamente, el entender al sistema inmunitario y también cómo funciona mal, cómo funciona bien y cómo funciona mal, nos ha hecho poder nosotros replicar cómo funciona específicamente un anticuerpo y eso nos ha llevado básicamente a poder hacer herramientas y esas herramientas se llaman inmunohistoquímica. Como ya les había mencionado, la inmunohistoquímica es como ver el mundo molecular sin necesariamente como una ventana al mundo molecular, pero sin ver necesariamente la molecularidad, porque es muy pequeña la, eh, las moléculas, una mutación, por ejemplo, una mutación de P53, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente habíamos dicho que copiarnos de algo que ya sabíamos, si recordamos un poco, ¿sí? Vamos a recordarles que la inmunidad habíamos dicho que solo hay de dos sopas, ¿no ven? No, para no confundirnos, hay la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. Dentro de la inmunidad innata, hemos dicho que hay hartos nombres, como genérica, como primaria, como específica, etcétera. Y la otra, que es la adquirida, pero como nos gusta la palabra adaptación en patología, nosotros le ponemos adaptativa, específica, etcétera. Eh, Cuando hablamos de la inmunidad adaptativa adquirida, habíamos hablado de dos subtipos de inmunidades. Las que pertenecen a donde las que participan son los linfocitos B o donde participan los linfocitos T. Esta es más representativa de eso. Entonces, la inmunidad innata, inicial, inespecífica, primaria, genérica, congénita, tiene varios nombres, ya hemos dicho. Por otro lado, tenemos la adquirida o también llamada adaptativa, específica, secundaria, no congénita, hacen alusión a que la innata no tiene una especificidad, es genérica. Macrófago se come una bacteria, no una específica bacteria, ¿no? Que la adquirida sí destruye específicamente, o adaptativa, o secundaria o no congénita. Habíamos dicho que tenemos los dos subtipos, que es como la inmunidad humoral y la celular. Y la humoral depende de los linfocitos B y la celular de los linfocitos T que se pelean cuerpo a cuerpo. La inmunidad humoral, a través de los linfocitos B, producen inmunoglobulinas o anticuerpos, pero un linfocito B, para que produzca inmunoglobulina o anticuerpos, se transforma en una célula plasmática. Y habíamos dicho que está la inmunidad pasiva y la inmunidad activa, que la pasiva a veces parece que pertenecería a la innata, pero nada que ver, porque es de la adquirida. La pasiva y la activa se refiere hacia si recibes inmunoglobulinas o anticuerpos de manera pasiva, otro organismo u otra o en un laboratorio haces anticuerpos y los pasas pasivamente sin que los produzcas,
o activamente si tu sistema inmunitario puede reconocer ese antígeno y producir una inmunoglobulina o anticuerpo. Y ahí también habíamos visto que hay una subdivisión entre natural y artificial, y habíamos visto ejemplos, ¿no ve? De todos estos. Por ejemplo, leche materna es una inmunidad pasiva, natural, humoral, adquirida, ¿no? Dentro de las específicas, adquirida, tenemos la humoral, y dentro de esta tenemos la pasiva o activa, como la leche materna tiene unos anticuerpos que están producidos por otro organismo, en este caso la mamá, que es natural, y si tenemos de una manera natural activa, sería infectarnos con una enfermedad como la COVID, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de inmunidad activa, sería una infección, y de las demás, ¿no? La artificial sería suero antitetánico, suero antirrábico, plasma hiperinmune, nos acordamos del COVID-19 o la COVID-19, que sería artificial porque le estamos pasando anticuerpos que se han hecho artificialmente en un laboratorio, pero sigue siendo pasiva porque se la pasamos al paciente y él no las pruebas, puede hacer activamente y sigue siendo oral y sigue siendo adquirida. Un ejemplo de inmunidad artificial activa adquirida sería la vacuna, ¿no? Porque te ponemos un pequeño fragmento de un virus para que tu sistema inmune lo reconozca, produzca inmunoglobulinas o anticuerpos en el propio organismo, y eso va a dar una inmunidad activa de inmunoglobulinas o anticuerpos. Y una activa natural es, como les decía, una infección mortal, cualquier virus, bacteria, etcétera. Ahora bien, si nosotros nos copiamos la manera de que el linfocito B hace anticuerpos, porque el anticuerpo tiene una característica muy especial, que es que se une a su antígeno en específico, habíamos dicho eso, ¿no? Es como una llave y una cerradura, embona directamente. Solo que, vamos a ver, está, solo que son muy pequeños. Los anticuerpos son moléculas que no se pueden ver al microscopio óptico de luz normal. Entonces, lo que se hace, y habíamos dicho que a escala, por ejemplo, si nosotros vemos al microscopio una célula, vemos un redondo rosado o, o rojo, o sea, eso que se dice que es eosinófilo, y vemos en el centro un redondo morado o azul, que sería el núcleo, y tan tan. Eso es lo máximo que podemos ver de resolución al microscopio óptico de luz. Pero ustedes también, seguramente en bacterio, han hecho algunas prácticas y han visto que se pueden determinar la morfología de las bacterias, pero solo dos formas, o cocos, que son unos puntitos redonditos, así puntuales, o son comitas, como unos, que es lo que le llamamos bacilos. Una bacteria puede infectar a una célula, entonces, pero estos puntitos o comitas son las bacterias. Un virus puede infectar a una bacteria, entonces sería un puntito aquí el virus, ya ni siquiera lo podemos ver aquí. Es lo mismo que pasa en un microscopio óptico de luz. Y un anticuerpo, varios anticuerpos tendrían que destruir a los virus. Entonces, el punto es sumamente pequeño esto. Entonces, no se puede, no podemos nosotros eh, eh, ver anticuerpos. Pero les había dicho que la IHQ, la inmunohistoquímica, es una técnica que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años, ya de tener, ¿con cuántos? 35 o algo así, años,
Y siempre les pregunto, ¿cómo se les ocurre que sabemos que un linfocito, por ejemplo, T, madura en el timo? Si el linfocito al microscopio es un punto morado, o sea, no hay o sea, entre el linfocito B, T y NK, a veces dicen que los NK son más grandes y no sé qué, pero para fines prácticos, tú ves al microscopio y el linfocito es más pequeño todavía que una célula normal, tiene escasos citoplasmas como este núcleo, tiene casi un poquitito de citoplasma y listo. Y el linfocito T, B o NK se ven igualitos. Pero ¿cómo sabemos que uno se llama T, que uno se llama B, que uno se llama NK, que uno madura en el timo, etcétera? Es porque hemos copiado la manera que hace un linfocito B a través de la inmunidad humoral los anticuerpos y actualmente podemos hacer anticuerpos contra lo que nos dé la gana. ¿Dónde hacemos estos anticuerpos? O sea, ¿dónde los creamos? Externamente podemos usar a pollitos, podemos usar a ratones, podemos usar a conejos, ¿no? A su sistema inmunitario lo hacemos reaccionar poniéndole un antígeno. Generalmente lo hacemos en el periodo embrionario y empieza a producirse un chingo de anticuerpos contra ese antígeno. Entonces, ustedes dirán, ¿qué aplica? ¿Para qué queremos esto? Acuérdense que un anticuerpo, o sea, que si yo quiero saber si hay algo en una célula o molecularmente, puedo hacer algo, anticuerpo contra ese algo, contra una molécula, contra un gen, contra una mutación específicamente. Entonces, eh, ahí es su valor de, ¿cómo se dice? El valor que tiene eh, práctico. ¿Por qué? Porque podemos ser anticuerpos que reaccionen contra tejidos, por eso se llama inmunohisto, sobre tejido y química. ¿Por qué? Porque a este anticuerpo le voy a unir un colorante gigante, le voy a poner un color aquí, así, un color, y eso yo sí voy a poder ver al microscopio de luz. Entonces, en realidad yo no estoy viendo ni el anticuerpo, ni el gen al que se une, ni la molécula al que se une. Yo estoy viendo la señal que le he puesto. Antiguamente esas señales eran con radiación, pero no era muy barato ni muy sano, vamos a decir así. Que le pongas una radiación, los radias a los anticuerpos se unían al linfocito T y lo seguíamos con un contador Geiger que mide la, la, la radiación, lo seguíamos hacia el tiempo. Eso lo hacíamos en un organismo como un pájaro, un ave, algo así. En un humano no podríamos hacer eso. Entonces era muy limitado el uso de la porque solo era radiando, los radiábamos y como la señal radioactiva la podíamos seguir, una evolución de esto fue que a estos Doctor, anticuerpos, se está entrecortando. ¿sí? A ver, ahora se escucha, se escucha. Sí, doctor. Ya. Entonces, una evolución, vamos a decir así, fue que a estos anticuerpos ya no los radiábamos, sino que le poníamos un colorante que se llama inmunofluorescente, es decir, que daba lucecita. ¿Qué ventaja tenía esto? Que no tenía radiación. Pero ¿qué desventaja tenía? Estos anticuerpos solo se unían a tejido vivo. Y además estos anticuerpos solo daban luz un tiempo. Y además estos anticuerpos que se los uníamos a unas lucecitas necesitaba un microscopio de campo oscuro o también llamado microscopio de inmunofluorescencia. Y un microscopio de inmunofluorescencia por mucho pues supera el valor de un microscopio óptico de luz que cuesta entre $2,000 a $5,000, digamos, un microscopio normal, convencional. El microscopio de inmunofluorescencia puede estar dependiendo sobre los $10,000 a $50,000. Entonces era complicado. Primero porque
el anticuerpo solo se unía a tejido vivo. El color, la luz, no se emitía todo el tiempo, sino la hacía reaccionar y después de un tiempo ya no había esa luz. Y la otra era que esa luz, es que para que se vea esa luz necesitabas un microscopio de inmunofluorescencia. Entonces, complicado todavía la cosa, pero más práctico porque no se usaba radiación. Ahora bien, el salto cuántico, el salto que dio y que así lo hizo súper práctico, súper barato, súper accesible, fue cuando en vez de unirle radiación a este anticuerpo, en vez de ponerle inmunofluorescencia a este anticuerpo, logramos unirle un colorante como el equivalente al que ustedes conocen como HIE, hematoxilocina, que tiñe de rosado, rojo o morado o azul. Ese cromógeno se une químicamente al anticuerpo y ese anticuerpo se une a un antígeno. Entonces es por eso que ahí nace la inmunohistoquímica. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tenías? No necesitabas radiación, no necesitabas un inmunofluorescente que se acababa la lucecita, no necesitas un microscopio de inmunofluorescencia de $10,000, simplemente necesitas un microscopio normal, porque es como una tinción. Entonces a este anticuerpo le unimos un colorante, a eso se llama inmunohistoquímica. A ver, esto. Los que son mis estudiantes de práctica ya se han aburrido de que les muestra esta secuencia de razonamiento clínico híbrido, podemos llamarle, porque es exhaustivo y pertenece al método hipotético deductivo, donde nos preguntamos siempre si hay lesión o no, entendido como lesión o un daño. Ese daño puede ser de dos sopas, puede ser una lesión reactiva o puede ser una lesión neoplásica. La reactiva tiene estímulo y tiene respuesta, tiene causa y tiene efecto. Cuando quitas la causa, se quita el efecto. La neoplásica no quiere decir que no tenga una causa, una etiología, tiene una causa. Pero realmente cuando quitas la causa, se quita el efecto. Para fines prácticos, sigue esto que se entienda fácilmente. Si yo voy al sol y me quemo con el sol mi piel, es una lesión reactiva porque quito el sol, quito el estímulo y se va a regenerar piel y todo bien, lesión reactiva. Pero una lesión neoplásica implica una mutación de genes. Eso el grupo de genes se llama broncogenes. Esa neoplasia, si me da un cáncer de piel, voy 10 años al sol, mi piel es blancona, no uso protector solar, me parece una lesión sofítica irregular afractosa, heterogénea en mi región, en mi mejilla, de café negruzco, adherido más profundos, o sea, un cáncer de piel, un melanoma, no por quitarme del sol, me va a quitar el melanoma. Son dos cosas bien diferentes. En general, toda la vida, como médicos generales o especialistas, a no ser que sean patólogos o sean oncólogos, vamos a ver un chingo de lesiones reactivas todos los días. Pero cuando ves lesiones neoplásicas, nos tenemos que preguntar si esa neoplasia es benigna o si es maligna. Benigno es que no invade peor no metastatiza. Maligno es que siempre invade y puede o no metastatizar. En un 5%, el patólogo, cuando le mandas una biopsia, va a decir borderline, el borde de la línea, limítrofe, o sea, tiene cosas de benigno o tiene cosas malignas. Gracias a Dios. O sea, porque no le podríamos decir a una paciente, ¿sabe qué, señora? No sabemos si es benigno o es maligno su tumor de ovario. Usted quiere tener un bebé y por eso no sabemos si quitarle un ovario porque es un tumor limítrofe. ¿Quién sabe si le quitamos el ovario, le quitamos el riesgo de que se muera por metástasis, pero no estamos seguros si es un tumor maligno? Por otro lado, la señora va a decir, no, a mí me tiene que decir si el tumor es maligno, porque si es benigno y no invade metástasis, me voy a arriesgar, voy a intentar embarazar. Entonces, si yo le dijera, es un tumor benigno, todo bien, lo controlamos, porque igual tiene aunque no invade metastatiza, igual tiene mutación, pero lo controlamos al tumor de ovario y la paciente se embaraza a sus 3 hijos, lo que sea, y después tal vez lo quitamos. Pero si
plano sabemos que es un tumor maligno, por nada del mundo vamos a esperar a que se embarace, porque hasta eso se va a morir y hasta va a meterse en el bebé. Entonces, todo bien cuando un patólogo te dice blanco o negro, pero cuando te dice borde de la línea es complicado porque, por un lado, antiguamente la paciente decía, no, me voy a arriesgar y voy a rogar a Dios que sea benigno y voy a tratar de embarazarme más y podría ser que sea benigno y se embarace y todo bien, o podría ser que en ese embarazo sea todo catastrófico. O también podría decidir la paciente, no, quítenme los ovarios y no tiene hijos, se salva, pero siempre va a estar la duda de que tal vez esto era benigno y tal vez esto podía haber, se podía haber dado chance de que se embarace y así. Entonces tenemos ese borderline y ahí nosotros tenemos una aplicación de la IHQ. En el IHQ podemos, hemos dicho que tenemos y pueden ser anticuerpos contra lo que sea, contra piel, contra melanocitos, contra queratinocitos, contra próstata, contra mama, etc. Entonces, nosotros podemos hacer también inmunohistoquímica contra genes. Un gen que es un fregón, o sea, es muy chingón, pero también cuando se muta es una friega, es el P53. Acuérdense del P53 porque fija, lija va a estar en los exámenes. Siempre ha estado y ahora cobra más protagonismo. El gen P53, ¿qué hace? Inicia la división celular, puede frenar la división celular, pero en todas las divisiones celulares hay un riesgo de que cuando se divide una célula pueda mutar, es decir, cambie su genoma. Solo que esto pasa todos los días. Tú vas al sol, rayos ultravioleta pueden mutar tus células, comes y se producen radicales libres derivados del oxígeno, también desgastan tus células, puede producir cáncer, puede producir también envejecimiento. Pero sabemos que pasa eso. Todos los días nosotros desarrollamos células cancerígenas, pero no por eso desarrollamos cáncer. Entonces, lo que, eh, lo que pasa es que el P53, cuando ve que hay una mutación, tiene dos caminos. Puede reparar, puede arreglar lo mutado, y si no puede arreglar lo mutado, lo manda a apoptosis. Acuérdense de la vía extrínseca de la apoptosis, que viene en CD8 y aprieta el botón de la membrana extracelular y el FAS-FASL y da la señal por las caspasas al núcleo para que inicie su muerte celular programada. Entonces, cuando tenemos mutación del P53, como quien dice, nos da en toda la torre o la madre. ¿Por qué? Porque si está mutado el P53, es como si el acelerador esté trabado, división descontrolada, no hay freno, no hay reparación del DNA y tampoco podemos mandar la apoptosis. Entonces, en el caso de la señora, por ejemplo, aplicando la IHQ, no le podemos decir, no sabemos, es en el borde de la línea. Podemos pedir, por ejemplo, P53, como es un anticuerpo que se une al gen P53 y tiene una señal de color café que no es radioactiva, que no es inmunofluorescente, que la podemos ver al tiro. Entonces, si yo en el examen, por ejemplo, les digo, tenemos un tumor borderline de esta señora, etcétera, etcétera, ¿qué opción tenemos inmunológica? La opción sería usar la inmunohistoquímica. Y opciones, por ejemplo, el P53. Si yo le digo que ese tumor tiene el 99% de sus, o sea, 99 puntos cafés ahí, eso quiere decir que está mutado y fija que es maligno porque está todo alterado, la proliferación, el freno, la apoptosis y la reparación del DNA. Pero si les digo, ni el 0.1% está mutado, probablemente eso es benigno y le podemos dar chance a la paciente. Entonces, esa es una de las aplicaciones, digamos, de la IHQ. Entonces, cuidado que alguien piense que esto es como una receta de cocina, un examen de laboratorio, que haces un examen de laboratorio y te sale un positivo o negativo. No, implica RCL. Cuidado que en el examen me diga, doctor, ¿qué es el RCL? El RCL es el razonamiento clínico.
¿Y qué es el razonamiento clínico? Es como piensa un médico para llegar a un diagnóstico. Y puede ser de dos sopas, ¿no? El hipotético o el de patrones, eso les enseñaron en la primera clase. Entonces, la IHQ también implica un razonamiento clínico, o sea, una interpretación. No es que si sale positivo ya es uno u otro, porque hay que pensar qué tienes ahí, qué vas a usar. No puedes disparar una escopeta. La escopeta dispara y sale digamos, por todo lado a ver qué más, ¿no? O sea, no es como disparar con una arma láser donde disparas específicamente a algo. Entonces, implica interpretación, implica razonamiento clínico, implica controles, porque muchas veces puede ser que por la técnica, no sé, te esté marcando, o sea, haya marcaciones hacia a cosas que no se tenían que medir por la técnica, el laboratorio, o también de que por X o Z motivo hay un mimetismo antigénico, o sea que una llave tendría que entrar solo a una cerradura, pero entra otra. Algunas veces, antiguamente, porque ahora las chapas de los autos son muy buenas, muy específicas, ¿no? Pero antiguamente, digamos, tenías un Toyotita y no la perdías tu llave, si tenía otro Toyota, alguien, muchas veces si le hacen la llave, a veces capaz le hacían. Entonces, más o menos eso puede pasar. Entonces, para usar inmunohistoquímica no es solo positivo negativo y mandar en uno y listo. Necesitas un razonamiento clínico, necesitas controles para internos o externos para ver si está bien hecha, o sea, si no ha habido fallas, y eso da una interpretación para finalmente decirle al paciente, este tumor es maligno o es benigno, y finalmente, sí, embarácese o no se puede embarazar, tenemos que quitarle directamente el ovario o los ovarios. La inmunohistoquímica no solo sirve para diagnóstico, obviamente que también sirve para investigación, también sirve para terapias de blancomoleculares, para determinación de valores pronósticos y predictivos, para clasificación de neoplasias, por ejemplo, las linfomas. Antiguamente, bueno, casi todas las clasificaciones de cánceres ahorita son histopatológicas, o sea, lo que ve al microscopio, pero ha ido evolucionando, por ejemplo, los linfomas ya no son solo histopatológicos. A huevo tienes que ponerle inmunoquímica para saber si es un linfoma B, un linfoma T o un linfoma NK. La anterior clase del lunes les había dicho de los CDs, acuérdense. CD 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es T y CD 9 al 20 es B. Aquí, por ejemplo, y grábense de hoy en adelante, que lo que termina en MAP es mono antibody. Entonces, cualquier medicamento que, como trastuzumab, rituximab, bevacizumab, infliximab, todos esos medicamentos son blancomoleculares y eso quiere decir que es un anticuerpo que está yendo a destruir algo en específico. ¿Qué diferencia con la quimioterapia convencional? La quimioterapia convencional es como una bomba nuclear, cae la bomba nuclear, mata a células buenas más al mismo tiempo. Entonces, a veces la quimioterapia te mata mata al paciente antes de que al tumor. Entonces, por eso es que no a todos les damos quimioterapia, sino a etapas determinadas, porque si la paciente está en etapa terminal, ¿para qué vamos a hacer eso? Antes que muera todo el tumor, se va a morir el paciente. Pero con la IHQ, con la terapia blancomolecular, esto se ha cambiado. Pacientes que están en etapa terminal, las hemos hecho retroceder las etapas y a veces hasta curar, por ejemplo, el cáncer de mama, porque en vez de tirar una bomba nuclear que mate a todas las células en proliferación y el pobre paciente, no sea un paciente que está con cáncer y le están dando quimioterapia. A veces hasta se le cae el cabello, vomita, está magro, está bajando de peso, porque en realidad estamos dando, la quimioterapia no es agua bendita, la quimioterapia es un veneno y ese veneno mata a las células en proliferación y las células en proliferación no solo son las cancerígenas, el cabello tiene células en proliferación, la piel tiene células en proliferación, el sistema inmunitario.
los linfocitos todos los días, los leucocitos, los glóbulos blancos están dividiendo rápidamente. Entonces, incluso la quimioterapia te puede inmunosuprimir, te puedes morir de una infección. Entonces, no es agua bendita. Entonces, en vez de tirar una bomba nuclear, que ¿cómo se dice? Un veneno que mate a todas las células, mandamos a francotiradores. Esos francotiradores van a disparar específicamente a algo. Y en este caso queremos que solo disparen a las células malignas. Y esos, ¿cómo vamos a saber si hay ese blanco molecular? A través de marcar con marcadores IHQ, como la inmunohistoquímica. ¿Y cómo se habían llamado esos medicamentos? Casi todos terminan en MAP, como el trastuzumab, rituximab. Existe un medicamento que es anti-CD20. Entonces, si yo les digo que es un anti-CD20 que se llama el rituximab, ¿contra quién va? ¿Contra linfocitos B o contra linfocitos T? ¿Cómo es? El anti-CD20, que es rituximab, contra linfocitos B o T, ¿ante cuál va? ¿Cómo es la regla? 2 al 8, 9 al 20, ¿cómo es? Contra linfocitos B, doctor. Exacto. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, hay un paciente que tiene un tumor, un niño de 5 años, Dios quiera que no haya nunca, pero ni modo, si hay, con tumor mediastinal, tomamos la biopsia y estamos en bolas, no sabemos qué es maligno, pero no sabemos qué es, pero se te sale la inmuno, que es CD5 negativo, CD20 positivo. En este caso, decimos, escucha, qué bien. ¿Por qué? Porque es un linfoma B o es un linfoma T, como es CD5 negativo, CD20 positivo. Sería linfoma B o T. La regla nomás, 2 al 8 y 9 al 20. ¿Cómo es? Linfoma B, doctor. Ya. ¿Y por qué digo qué bien que sea este y no sea un CD5 positivo y un CD20 negativo? ¿Cuál es la razón? Porque hay un medicamento blanco molecular que destruye a los CD20, que se llama rituximab. Entonces podríamos curarlo al paciente de linfoma B. No sucede lo mismo si me sale CD5 positivo, CD20 negativo, que me denota un linfoma T. A ver, y si yo les dijera, bueno, no les he dicho todavía esto, pero bueno, sí, las primeras clases, CD16, CD17, CD56, CD57 marca a los NK. Si yo te digo, a ver, en comparación, un linfoma que te salga CD56 versus uno que te salga CD5 versus uno que te salga CD20, ¿cuál es el de mejor pronóstico? A ver, tenemos linfoma CD56, linfoma CD5 y linfoma CD20. ¿Cuál es el mejor pronóstico? ¿Cuál es el menos dañino? ¿Cuál es el más probable que podamos curar? A ver, se los dejo de tarea eso. El- Y la siguiente clase vamos a hablar específicamente, además, de lo que es pronóstico y lo que es predictivo, porque no es lo mismo. No es lo mismo valor pronóstico que predictivo y en eso vamos a ser enfáticos en el examen. ¿Por qué ay, nos quiere hacer aplazar el doctor? No, porque ustedes van a usar la herramienta inmunistoquímica en cánceres, en linfomas, en enfermedades inmunitarias para determinar valor pronóstico y predictivo. Y pareciera que pronóstico y predictivo es lo mismo, pero no lo es. ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao.